donde vamos a presentar 6 temas que esperamos que sean muy importantes, logren captar su atención a cada uno de ustedes. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el primer tema de exposición que hemos tenido preparado, que es el primer grupo, el cual tiene como el tema principal, que son los colorantes naturales. En este caso, lo que es el maíz morado, beterraga, zanahoria, y las propiedades y beneficios que tienen estos para la salud. El expositor en este grupo será Daniel Aguilar Palomino. Le doy el pase al primer grupo para que continúe con la exposición. Muy buenas, disculpe, ahí está activado. Muy buenas tardes, estimado público presente, compañeros, distinguida doctora Leslie Felice Bizarreta. Somos el grupo 1 con el tema de colorantes naturales, maíz morado, beterraga, zanahorias, sus propiedades y beneficios para la salud. El grupo está conformado por los siguientes integrantes: Casinelli Bendezú Alexandra, Pacherre Rospiglioso Sofía, Mendoza Hernández Precia, Suárez Domínguez Allison, Carvajal Mata Darling, y mi persona, Daniel Aguilar Palomino, bajo la tutoría de la doctora Leslie Felice Bizarreta. Muy bien, antes de pasar a lo que es el tema en sí, vamos a definir algunos términos que vamos a utilizar durante la presente exposición. Uno de ellos son los líquenes. ¿Qué son los líquenes? Son organismos complejos formados por la unión íntima de simbiosis de un hongo y al menos un organismo fotosintético. Las antocianinas, que son pigmentos hidrosolubles que se hallan en las vacuolas de las células vegetales, que otorgan un color rojo, púrpura o azul a las hojas de las flores y frutos. Las plantas herbáceas, que en sí son los que no tienen tallo, a diferencia de los arbustos y los árboles, y producen además a las hojas y tallos un color verde en la mayoría de ocasiones. Y las carotenoides son pigmentos naturales que abundan en la naturaleza, sobre todo en las flores vegetales y frutas, a los que les dan un color que puede ser de amarillo al rojo. Muy bien, como introducción, nuestro grupo ha planteado pues qué son los colorantes. Los colorantes en sí, pues, en la industria textil desaparecieron con el uso ya extendido de los colorantes sintéticos, pero durante los últimos 10 a 15 años, el uso de los colorantes naturales en el ámbito mundial se ha ido incrementando en forma casi explosiva, debido a la exigencia de uso de las industrias alimenticias, farmacéuticas y cosméticas establecidas por las legislaciones de los diferentes países. El objetivo de este proyecto va a ser de estudiar los colorantes naturales a través de algunas verduras o frutas para que estas puedan ser introducidas a la industria alimentaria y ser presentadas como una opción para solucionar los problemas de salud de aquellas personas alérgicas a los materiales y alimentos que contengan colorantes sintéticos. Muy bien, vamos a iniciar definiendo lo que son los colorantes, que básicamente se dividen en dos, que son la de origen natural y artificial, que se usan para aumentar el color de los alimentos, ya sea porque el alimento ha perdido el color de su tratamiento industrial o para hacerlo más agradable a la vista y más apetecible al consumidor. Muy bien, definiendo lo que son los colorantes artificiales, son sustancias de procedencia química elaboradas en un laboratorio que se usan en la industria alimentaria para aumentar o dar color a los alimentos. Mientras tanto, los colorantes naturales son derivados de vegetales provenientes de las plantas, raíces vegetales y cortezas, además de las hojas y maderas y otras fuentes orgánicas como pueden ser los hongos y los líquenes. Muy bien, pasando a lo que son el maíz morado, pues ¿qué nos indica el maíz morado? Una breve descripción, que es una de las 52 razas, aún se cultiva en los Andes peruanos, es una de las fuentes más ricas de antocianinas importantes, y además que el maíz morado ha crecido durante miles de años en el Perú. Entre sus propiedades tenemos que es una planta oriunda de América, es única en el mundo por tener los granos bractesos y coronta, o sea, la tusa de un color morado o negra, debido a las antocianinas que poseen. Y además de eso actúa como un antioxidante natural, anticancerígeno y aporta cantidades importantes de almidón. Entre los beneficios que aporta esto para la salud, pues básicamente que contiene minerales importantes como es el hierro, el calcio, esenciales para la formación de proteínas necesarias para el desarrollo y reparación y conservación de las células y tejidos. Muy bien, entre sus compuestos que tenemos del maíz morado, pues vemos los nutrientes que ofrece 355 de energía, 7.3 gramos de proteína,
con una grasa total de 3.4 gramos, no contiene colesterol, los glúcidos pues, que son de 76.20, la fibra de 1.80 gramos, el calcio de 12 miligramos, el hierro de 0.20 miligramos y entre los otros nutrientes como puede ser la vitamina C que contiene 2.10 miligramos. Pasando a lo que son las zanahorias, como bien en el glosario se dio a explicar que son las plantas herbáceas, o sea que no tienen tallo, así como un ejemplo, las zanahorias puede ser, tienen la característica pues, de tener las hojas recortadas, las flores blancas y raíz puntiaguda, jugosa y comestible, cultivada también en regiones tropicales y subtropicales, especialmente en grandes altitudes. Entre sus propiedades, de hecho, su color naranja es debido a los pigmentos vegetales llamados beta, betacarotenos, que lo que hace que una fuente increíble de antioxidantes rica en vitamina A y carotenoides, como puede ser también potasio y el fósforo, el magnesio, el yodo y el calcio. Vemos que tiene una gran cantidad de lo que son vitaminas. Entre otras cosas, vemos los beneficios para la salud. Una es que es biocosa para la mente, tiene propiedades anticancerígenas, estimula el apetito, fortalece el cabello y las uñas, previene el envejecimiento, alivia las afecciones respiratorias, mejora la salud ocular y protege el corazón. Aquí podemos ver otro cuadro de la composición que tiene la zanahoria, que es los nutrientes, contiene 88.6 gramos de agua, 6.4 gramos de carbohidrato, 0,62 gramos de fibra, 23,91 kilocalorías de energía, 0,44 vitamina A, 0,06 miligramos de vitamina B1, y entre sus nutrientes también vemos la vitamina B, que contiene que la vitamina C, disculpen, que tiene de 3.8 miligramos, 0,45 miligramos de vitamina E, 27 miligramos de calcio, 219 miligramos de potasio. Muy bien, pasando a lo que es la beterraga, pues también conocida como betanel o remolacha, esta planta es de tipo herbáceo, o sea, contiene un tallo grueso, que puede tener una altura hasta de 2 metros de altura. Muy bien, entre sus propiedades, pues es un alimento muy apreciado, ya que dispone de hierro, potasio, vitamina B y vitamina C, entre otros nutrientes. Puede contribuir con el tratamiento de la anemia, emplearse en laxantes, y el color rojo púrpura de estos vegetales gracias a los pigmentos naturales de tipo beta-lines. Beneficios para la salud. Lo que hace la remolacha es ayuda a mejorar la función del cerebro, regula el tránsito digestivo, cuida el hígado, baja el riesgo de enfermedades del corazón y protege contra la anemia. Vemos también acá un cuadro sobre la composición nutricional de la remolacha, que contiene 87.58 gramos de agua, 9.56 gramos de carbohidratos, 1,61 gramos de proteínas, 43 kilocalorías de energía, 2 microgramos de vitamina A, 40 miligramos de fósforo, 4.9 miligramos de vitamina C, 0.2 microgramos de vitamina K, de potasio, 0.04 miligramos de vitamina E, 16 miligramos de calcio, asimismo de 325 miligramos de potasio. Muy bien, nuestro grupo, para concluir este presente proyecto, se ha planteado las siguientes conclusiones, que los colorantes naturales son mucho más fáciles que encontrar que los colorantes artificiales, con la diferencia de que las alternativas naturales les proporcionan nutrientes a los alimentos, dando así el objetivo pues, a los aditivos de color no es aumentar el valor nutricional, es un extra muy importante para brindar alimentos de alta calidad a los consumidores. En efecto, los tintes naturales son mejores productos simplemente porque no contienen componentes químicos perjudiciales para la salud. En esa medida son producidos sanos y más confiables que los colorantes sintéticos químicos. Muy bien, aquí podemos ver pues, nuestras referencias bibliográficas y eso sería todo por parte de nuestro grupo, sin antes agradecer la atención del público presente, nuestros compañeros y la ingeniera, y aparte nosotros vamos a pasar a compartir lo que es un link en el cual estaríamos muy agradecidos para ver hasta qué punto llegó a entenderse nuestro tema. Son 4 preguntas en las cuales nos servirán de referencia para saber qué tan entendible fue la exposición. Una vez dado estas últimas palabras, estamos atentos a sus preguntas y agradecemos una vez más por su atención brindada. Bien, muchísimas gracias, Dani. No sé si alguien tendría alguna pregunta para el primer grupo.
Recuerden que hemos hablado sobre los que son los colorantes naturales, el maíz morado, la beterraga, la zanahoria, y las propiedades y beneficios que estos tienen para la salud. No sé si alguien, hay algún tipo de pregunta para el primer grupo que ha expuesto esto de aquí. De igual manera, hacerles recordar que el grupo ha mandado un link en la parte de lo que es chat, donde pueden responder qué tal ha sido la exposición que les han brindado a ustedes. Ahí pueden poner sus comentarios y responder algún tipo de preguntas. Bien, no habiendo ningún tipo de pregunta para el primer grupo, vamos a pasar al segundo grupo, que va a tocar el tema que es azúcar invertido y elaboración de la miel. El expositor en este caso va a ser Alberto Oliver Seda Ortiz, al quien le voy a dar el pase para que continúe con la exposición. Muchas gracias. A ver, un momento, por favor. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros en general, público presente y docente presente. Buenas tardes. En este caso, en esta tarde, a nuestro grupo nos ha tocado exponer sobre un tema muy importante, tanto en la industria alimentaria como en la industria repostrera, sobre el azúcar invertido y la elaboración de la miel. Pero más allá de tocar el tema en sí y y de analizarlo a profundidad, vayamos por unos puntos mucho más resaltantes. ¿Qué es el azúcar invertido? ¿Qué es la miel? ¿A qué es a lo que nosotros nos estamos refiriendo en esta exposición? A ver, para empezar, ¿qué es el azúcar? El azúcar, dice la RAE, que es un conjunto de monosacáridos, entre ellos entre la fructuosa y la maltosa. Es el conjunto de dos átomos monosacáridos. ¿Y qué es la miel? La miel viene siendo el resultado de lo que sería un jarabe resultante del proceso de inversión del azúcar mediante una acción enzimática o ácida. Pero a todo eso, ¿cuál es la importancia del tema en sí? Bueno, el azúcar invertido tiene una importancia global, tanto en la industria, como se comentó, en la industria gastronómica, como se puede hacer en la elaboración de postres, baguettes, panes, jarabes, endulzantes, edulcorantes, e incluso una variedad de bebidas fermentadas o adulteradas, entre otras. Todo eso lo vamos a representar y exponer a más a profundidad dentro de la exposición presente de este tema. El grupo está conformado por lo que sería de la Cruz Charguayo Gracie, del Cruz Cabero Ryan Neso, Huarcaya Luján Lilan Camila, Núñez Santiago Alessandra y Keliabra C. Ortiz Alberto Oliver. Antes de tocar el tema de la azúcar invertida, de su formación, de la miel y todo lo demás, vayamos por lo principal. Carbohidratos. ¿Qué es un carbohidrato? Los carbohidratos son un tipo de biomoléculas orgánicas que contienen una estructura de carbono, hidrógeno y oxígeno. Su cuerpo funcional es un aldehído o una cetona en este caso, cuya cuya producción se forma a partir de una reacción de fotosíntesis. Recordemos que para la formación de lo que sería un carbohidrato o un azúcar, es necesario 6 partes de dióxido de carbono, uno con una parte de agua. Esa es donde se sintetiza al momento de que una planta hace su fotosíntesis. Se genera su alimento, se genera el azúcar. Se utiliza la glucosa, que es una energía química generada a partir de dióxido de carbono, agua y energía solar, como se acaba de mencionar anteriormente. Ese alimento es muy importante en la dieta del ser humano para llevar a cabo funciones biológicas. El azúcar es muy importante, principalmente para lo que sería la reacción neuronal. Recordemos, allá en eso fue lo que es un bajón de azúcar. Es un problema, es realmente algo muy preocupante cuando la persona falta de un alimento rápido. Es por eso la importancia del carbohidrato, que es una pieza fundamental. Los carbohidratos, claro, por supuesto, todo en exceso viene a ser dañino. Los carbohidratos en exceso dañan a la salud debido a esto, son la causa de diabetes. Clasificación. Los azúcares y carbohidratos se pueden clasificar en 3 fases: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos reciben el nombre de azúcar simple, al ser glucósidos más sencillos. Entre ellos podemos encontrar lo que es la glucosa y la fructuosa. Como recordamos, el azúcar comercial o el azúcar que nosotros normalmente consumimos es a base de estos dos monosacáridos, de glucosa y fructuosa.
Disacáridos son compuestos de azúcares simples, es decir, son resultado de la unión de los monosacáridos. Principalmente se tiene a ellos la lactosa, celaviosa, isomaltosa, sacarosa e incluso maltosa. Mientras que los polisacáridos son químicamente los carbohidratos más complejos que hay. Tienden a ser insolubles en el agua y los seres humanos pueden utilizar algunas que otras partes de esas para poder producir energía. Ejemplos de ellos son lo que sea el almidón, el glucógeno y la celulosa. Como se puede ver en la parte derecha de la imagen, podemos encontrar lo que es la estructura física de lo que es la glucosa, de la sacarosa y del almidón, respectivamente. Y podemos ver que como a medida que avanza se vuelve mucho más complejo, de ser una estructura simple en un hectano a, bueno, a un poco más complejo y al final de ser toda una cadena carbonada. Habiendo conocido anteriormente lo que es la clasificación de los azúcares y los carbohidratos, vamos al tema en sí. Sacarosa y azúcar invertido. ¿Qué es? ¿Son lo mismo acaso? El azúcar invertido, el azúcar común o azúcar de mesa, es un adecuado muy más utilizado para endulzar los alimentos y suele ser sacarosa sin purificar. Como se comentó anteriormente, este es formado a partir de la fructuosa y sacarosa. La sacarosa es un disacárido formado por glucosa y fructuosa. Su fórmula es la siguiente. Compuesto por 12 partes de carbono, 22 partes de hidrógeno y 11 partes de oxígeno. La sacarosa tiene como función principal en el organismo humano ayudar a la generación de energía y transporte de carbohidratos. El azúcar invertido es la disgregación por hidrolización de la sacarosa en glucosa y fructuosa. La hidrólisis convierte la rotación positiva de 65.5 grados de la sacarosa a una rotación negativa, que es el promedio de la sacarosa, de 52 a la fructosa de 92. Es por eso que se conoce como una azúcar invertida, porque el cambio brusco de pH debido a una reacción por ácido, en este caso se puede ser el ácido de la lima, un ácido clorhídrico, va a hacer que la estructura del azúcar de la fructosa y glucosa rote, por ende, rote. Es por eso que se conoce como una azúcar invertida. Al momento de rotar, lógicamente obtenemos lo que es el azúcar invertido. El azúcar invertido se denomina así porque algunos compuestos químicos en la solución hacen girar el plano de la polarización de la luz. La sacarosa es desoxida, o sea, se realiza dentro una deshidrolización y el azúcar invertida se liborija por acción de la fructosa. Por esta inversión del giro del plano de la polarización de la luz es que se llama azúcar invertido. El índice de rotación de la sacarosa es de 66.5 grados, mientras que la mezcla de las dos, la glucosa y la fructosa, alcanza una rotación de menos 20 grados. Como se puede ver en la imagen adjunta, lógicamente ha girado. Se ha producido una hidrólisis. Es por eso que se le comete como una azúcar invertido. Esa es la razón por la cual al momento de elaborar una azúcar invertida se puede identificar que es mucho más dulce. Es por esta principal razón. Como se puede ver acá, es de una forma mucho más detallada lo que es la reacción de inversión de la inversión del azúcar. Tiene una sacarosa y el ácido clorhídrico. Esto, como le hemos comentado anteriormente, no es obligatorio. Se puede usar cualquier ácido. Desde el ácido clorhídrico hasta incluso simplemente el ácido de una lima, o de un limón, o de una naranja. Ambos nos vale para poder hacer la reacción de inversión del azúcar, generando lo que es glucosa y fructosa. Mientras que en la obtención de la sacarosa y hidrólisis de la sacarosa, como se puede ver de una forma mucho más detallada, por medio de la hidrólisis se ha obtenido los siguientes resultados, que es en sí la sacarosa, a partir de glucosa y fructosa. Es una inversión, nada más es una inversión. Uso del azúcar invertido en la cocina. Como hemos comentado anteriormente al inicio de la exposición, el azúcar invertido tiene una gran importancia en la industria tanto alimentaria como en la industria de repostería. Algo más corto que todo el mundo hemos conocido anteriormente. ¿Hayan comprado, por ejemplo, los duraznos en almíbar? Bueno, el almíbar en sí es una azúcar invertida. La miel es una azúcar invertida.
Justamente la importancia del azúcar invertida también es que disminuye el uso del azúcar manteniendo el nivel de dulzura. Como hemos comentado anteriormente, el azúcar invertido es un 30% más dulce que el azúcar general. Pese a que se usa la misma cantidad de azúcar, es importante, ya que nos permite reducir esa gran cantidad de azúcar. Retiene la humedad, también el azúcar invertida retiene la humedad. Es muy útil en la repostería ya que evita el resecamiento y la cristalización al momento de poder congelarlo. Bueno, como se ha comentado, dificulta la cristalización del azúcar, lo cual ayuda a la elaboración de unos helados y acelera la fermentación de masas que llevan a levadura. Y no solo en masas, también puede ayudar a lo que sería la formación de algunos alcoholes, entre ellos, por ejemplo, la hidromiel, que es una bebida alcohólica hecha a base de lo que es fermentación de pura miel, o en este caso de azúcar invertida. En la siguiente punto, lo que sería la preparación del azúcar invertida en sí, bajo una descripción. En este caso, se ha usado como ingredientes 350 gramos de azúcar blanca, 150 mililitros de agua normal, y media cucharada de jugo de limón y media cucharada de bicarbonato de sodio. Lo primero que se va a hacer es calentar el azúcar, derretirlo, y moverlo hasta que se disuelva con el agua. Después, cuando el agua hierve a unos 80 grados centígrados, la solución de agua con azúcar, se va a incorporar lo que es el jugo de limón. Como se comentó, no es necesario hacer jugo de limón, puede ser jugo de una lima, puede ser jugo de una naranja, no hay problema con eso. Una vez que se almacene en los 100 grados, se apaga el jugo y se deja reposar la solución hasta que su temperatura baja un poco. Es recién cuando la temperatura baja a un aproximado de 55 a unos 65 grados centígrados que se le puede corregir en la dulzura con bicarbonato de sodio. Aunque este paso realmente no es obligatorio, es un paso que se puede saltar. Bueno, y por último, cuando se haya enfriado la solución, la podemos envasar y tapar y guardar en un lugar oscuro. También se le recomienda poder almacenar lo que sería un envase de vidrio previamente calentado para poder evitar lo que sería la oxidación de la misma azúcar. Y la miel, ¿qué es la miel? Como hemos comentado anteriormente, la miel es justamente también es una azúcar invertida. La obtención de la miel es un caso de hidrólisis por acción de un ácido, en este caso el ácido presente en la saliva de la misma abeja. Se prepara un almíbar, que es el jarabe de la sacarosa, y lo se identifica utilizando el ácido cítrico presente en lo que sería la saliva de la abeja. La miel natural es un jarabe sobresaturado donde la hidrólisis enzimática de la sacarosa conlleva obtenerse una mezcla de glucosa, fructosa y sacarosa. Cuando la solución produce su temperatura en unos 80 grados centígrados, se puede neutralizar el pH con bicarbonato de sodio, a lo que hemos indicado anteriormente. Realmente este paso no es obligatorio, se podría acabar el proceso usando simplemente lo que es el ácido de la lima. Bueno, este hecho, al momento de agregar lo que es bicarbonato de sodio, generamos lo que es una efervescencia, obteniendo que sea la miel. Pues de momento, eso será todo lo presentado en esta exposición y lo que sean las referencias bibliográficas usadas dentro de esta investigación. Eso será todo por esta cuestión y muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber para poder aclararla. Bien, muchísimas gracias, Alberto. Esa fue nuestra segunda exposición, nuestro segundo tema. Ahora vamos a pasar a lo que es el tema número 3, que tiene por nombre aminoácidos esenciales, donde el expositor va a ser Nilo Andrés Quispe Saldaña. Le doy pase a mi compañero para que pueda compartir su tema de exposición y lo pueda dar a ustedes. Buenas tardes. Disculpen, ¿se nota? Sí, ¿no? Sí, sí, está bien. Ah, eh, bueno, buenos días con todos. Buenos días, profesora, compañeros presentes e invitados en general. El tema que me ha tocado hablar hoy es sobre los aminoácidos esenciales. Antes de comenzar con el tema, me gustaría dar una pequeña introducción sobre qué son los aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre.
constituyendo la única fuente aprovechable de nitrógeno para el ser humano que se combinan para formar proteínas, las cuales son pilares fundamentales de la vida. Esta es una base importante para el crecimiento y desarrollo de los órganos y tejidos. Han sido identificados 20 aminoácidos necesarios para el crecimiento del metabolismo humano. De estos 20, 11 para los niños y 12 para los adultos se consideran no esenciales, pues son aquellos que nuestros organismos pueden sintetizar o formar, por lo tanto no son imprescindibles obtenerlos de los alimentos. Los 8 o 9 restantes se denominan aminoácidos esenciales. El cuerpo no los sintetiza y por lo tanto deben ser parte de nuestra alimentación diaria. La estructura general de un aminoácido se establece por la presencia de un carbono central alfa unido, un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral. Todos los aminoácidos componentes de las proteínas son alfa aminoácidos. Técnicamente hablando, se les denomina A aminoácidos, debido a que poseen un grupo amino primario y un grupo carboxilo como sustituyentes en el sistema del átomo de carbono, con excepción de la prolina. Los aminoácidos varían sus propiedades físicas considerablemente, tales como la poralidad, acidez, basicidad, aromaticidad, tamaño y entre otras. Estas diversas características, muchas de las cuales están interrelacionadas, son responsables en gran parte del amplio abanico de propiedades que exhiben las proteínas. Las funciones de los aminoácidos son varias, como que nos ayudan a descomponer los alimentos, desarrollan o preparan tejidos corporales, intervienen en muchos otros procesos, por ejemplo la arginina, que se convierte en óxido nítrico y expande los vasos sanguíneos facilitando el flujo, y la glutamina, que usa el cuerpo para producir energía y entre otras cosas. Todos los aminoácidos juegan un papel importante en nuestro cuerpo, y esto incluye también la capacidad de mantenerse energético y funcional en el día a día. La deficiencia de aminoácidos. El organismo produce las diferentes clases de proteínas de acuerdo a sus necesidades, pero si alguno de los aminoácidos esenciales faltara, esta síntesis no se realizaría adecuadamente. Esto ocasionaría una deficiencia de proteínas vitales para el organismo, generando problemas tales como la indigestión, depresión o retraso en el crecimiento. La importancia de los aminoácidos. Los aminoácidos están presentes en las proteínas y juegan un papel clave en casi todos nuestros procesos biológicos, pues funcionan como vínculo para llevar nutrientes al cuerpo. Por eso son componentes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, que se debe tomar necesariamente con la dieta. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo no es capaz de sintetizar por sí mismo, y por eso debe tomarlo necesariamente en nuestras comidas. Son unidades elementales constitutivas de las moléculas denominadas proteínas. Por poner un ejemplo, se tratan de los ladrillos, cuales el organismo reconstituye permanentemente aquellas proteínas específicas consumidas simplemente para mantener el cuerpo con vida. Descubramos un poco más sobre las funciones y de qué alimentos obtenerlos. La isoleucina. Esta estabiliza y regula los niveles de azúcar sanguíneo y de energía. Es necesaria. Disculpe. ¿De qué? Estabiliza y regula las. Estabiliza y regula los niveles de azúcar sanguíneo y de la energía. Es necesaria para la formación de hemoglobina. Se metaboliza en el tejido muscular y es uno de los 3 aminoácidos de cadena ramificada. Estas son usadas por los atletas porque intensifican la energía y la resistencia. Actualmente se sabe que la isoleucina es insuficiente en personas con distintos trastornos mentales y físicos. La leucina es uno de los aminoácidos de cadena ramificada. Estos aminoácidos actúan de manera conjunta para proteger los músculos y servir de combustible. Promueven la curación de huesos, piel, tejido muscular y son recomendables para personas que se están recuperando de alguna intervención quirúrgica.
También hace descender los niveles altos de azúcar y ayuda a aumentar la producción de la hormona del crecimiento. La leucina se puede encontrar en los frijoles, carnes, azúcar integral y harina de soya. La lisina es uno de los elementos constitutivos de todas las proteínas. Se necesita para el crecimiento normal y el desarrollo de los huesos de los niños. Ayuda a la absorción del calcio y mantiene un adecuado balance de nitrógeno para los adultos. Este aminoácido ayuda a producir anticuerpos, hormonas y enzimas, además de que contribuye a la formación de colágeno y a la reparación de los tejidos. Su deficiencia puede producir anemia, enrojecimiento en los ojos, trastornos enzimáticos, pérdida del cabello, entre otros. Lo podemos encontrar en el queso, huevo, pescado, leche, papa y levadura. La metionina ayuda a descomponer las grasas, por tanto evita que el hígado y las arterias acumule grasa que podría obstruir el flujo sanguíneo hacia el cerebro, corazón y los riñones. La síntesis de los aminoácidos de la cisteína y la taurina depende de la disponibilidad de la metionina. Este aminoácido ayuda al sistema digestivo, desintoxicando el organismo de agentes nocivos como el plomo y otros metales pesados. Disminuye la debilidad muscular, evita la fragilidad del cabello y nos protege contra la radiación. La metionina es beneficiosa para quienes sufren de osteoporosis o alergias químicas. Es útil también para el mantenimiento de la fiebre reumática y la toxemia del embarazo. Se encuentra en el pescado, ajo, lentejas, cebolla y yogurt. La fenilalanina es uno de los aminoácidos esenciales para los humanos. Se encuentra en las proteínas, en parte de muchos psicoactivos y en la estructura de los neurolépticos, como la somatostatina, vasopresina, la melanotropina, encefalina y la hormona. Su deficiencia puede producir alcaptonuria, es una enfermedad hereditaria que causa orinas oscuras y frecuentes cálculos renales. Esto lo podemos encontrar en los huevos, productos lácteos, espárragos, lentejas y soya. La treonina ayuda a mantener el adecuado equilibrio proteico del organismo. Es importante para la formación de colágeno y elastina. Esta, combinado con el ácido aspartico y metionina, ayuda a las funciones hepáticas y lipotrópicas. La treonina se encuentra en el corazón, el sistema nervioso central y los músculos esqueléticos. Ayuda a prevenir la acumulación de grasa en el hígado. Las personas vegetarianas tienen una alta probabilidad de presentar deficiencia de treonina porque el contenido de los aminoácidos en los granos es bajo. La treonina se puede encontrar en requesón, las aves, carne, el pescado, lentejas y semillas de ajo. El triptófano es uno de los aminoácidos esenciales de la nutrición humana. Es esencial para promover la liberación de un neurotransmisor serotonina, involucrados en la regulación del sueño y el placer. Las personas que no ingieren estos alimentos tienen mayor riesgo de deficiencia de triptófano, así como aquellas personas sometidas a altos niveles de estrés. Para un buen metabolismo del triptófano se requieren niveles adecuados de vitamina B6 y magnesio. En algunos casos se observa que el efecto antidepresivo, debido a la serotonina, actúa como un tranquilizante ansiolítico. El triptófano es muy útil para los problemas de obesidad donde el componente ansioso es muy importante. Su deficiencia puede contribuir a que se presenten espasmos en las arterias coronarias. El triptófano se puede encontrar en el arroz integral, el queso, carne, maní y proteína de soya. La arginina. Esta retrasa el crecimiento de los tumores y el desarrollo del cáncer porque intensifica el funcionamiento del sistema inmunológico. Aumenta el tamaño y la actividad del timo. El timo es una glándula que produce linfocitos D, componentes fundamentales del sistema inmunológico, siendo beneficiosa para pacientes con VIH o enfermedades malignas que suprimen el sistema inmunológico. También es útil para las afecciones del hígado como la cirrosis hepática y el hígado graso. También contribuye a desinfectar el hígado neutralizando el amoníaco. La valina. Este aminoácido tiene un efecto estimulante, es necesaria para el metabolismo muscular,
la reparación de los tejidos y el correcto equilibrio de nitrógeno en el tejido muscular. Puede ser utilizado como fuente de energía por el tejido muscular. La valina es la responsable de una enfermedad genética conocida como la anemia de las células calciformes. Las personas que padecen con este tipo de enfermedades presentan un tipo de hemoglobina especial llamada hemoglobina S. La valina se puede encontrar en la carne, maní, hongos y productos lácteos. La histidina es uno de los 22 aminoácidos que forman parte de las proteínas codificadas genéticamente. Su grupo funcional es un imidazol cargado positivamente. Su cadena lateral está cargada positivamente a los valores de pH fisiológicos. De los 20 alfa-aminoácidos, únicamente la histidina ioniza dentro de la escala de los pH fisiológicos. El aminoácido tiene un pK de 6.5. Esto significa que pequeñas variaciones del pH fisiológico cambiarán su carga total. Este es un poderoso vasodilatador y está involucrado en reacciones alérgicas como la urticaria e inflamación. La histamina también estimula la secreción de pepsina y el ácido clorhídrico por el estómago. Algunas pequeñas recomendaciones sería evitar el uso de suplementos de aminoácidos, ya que su aporte adecuado se obtiene con una dieta suficiente en proteínas. Un consumo excesivo puede provocar trastornos al hígado, riñón y la salud en general. Recuerde que esta información solo tiene el objetivo de informar cuál es el importante funcionamiento de los aminoácidos en el organismo. Indiscutiblemente la mejor fuente se encuentra en los alimentos frescos y naturales. Como conclusiones, aproximadamente el 75% del peso seco de las células del cuerpo corresponde a aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques constructores de las proteínas. Las proteínas, además de servir como componentes estructurales, son necesarias para el crecimiento muscular y participan en muchas otras funciones. Las sustancias proteicas, construidas gracias a estos 20 aminoácidos, forman los músculos, tendones, los órganos, las glándulas. Y si bien es posible obtener aminoácidos esenciales a partir de una dieta balanceada, su utilización puede ser comprometida por diferentes factores. Esta circunstancia es válida cuando por alguna causa la dieta diaria no alcanza para cubrir nuestras necesidades. Bajo ningún concepto un suplemento reemplazará a una alimentación natural, sino que de alguna manera la complementará, para que el organismo pueda hacer frente eficazmente a las demandas requeridas diariamente. Eso sería todo. Gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, Andrés. Ahora pasamos al cuarto tema de exposición. En este caso sería lo que son proteínas en los alimentos. Es un cuadro comparativo y explicación en general de lo que es leche, huevos y los cereales. En este caso el expositor va a ser Marcos Núñez Julca, al quien le voy a ceder el pase para que continúe con la exposición. Gracias, Hugo. Ante todo, buenas tardes, ingeniera, y a todos los invitados en general. En un momento colocaremos las diapositivas para empezar con la exposición. Bueno, comenzando con la exposición, vamos a hablar sobre las proteínas en los alimentos, en la leche, huevos y cereales. Mencionaremos a los integrantes brevemente. Tenemos a Hernández Nandi Coraima, Carrasco Poledo Alechea, Núñez Julca Marcos, que es mi persona, Medina Rexy Solmay y Fajardo Franco Luciana. Siguiente diapositiva, por favor. Para la introducción de este trabajo hablaremos primero sobre las proteínas. Las proteínas son el principal componente estructural y funcional de las células, y tienen numerosas importantes funciones dentro del organismo, que van desde su papel catalítico hasta su función de motilidad, la motilidad corporal, pasando por su papel mecánico, de transporte y almacén. También tenemos funciones que son de protección y reguladoras. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos, que están unidos por un tipo de enlace conocido como el enlace peptídico. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas normalmente están compuestas por lo que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contienen además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo, y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Si hablamos de lo que es la nutrición en las proteínas son esenciales en la dieta. Los aminoácidos que las forman pueden ser esenciales o no esenciales. En el caso de los primeros, no los puede producir el cuerpo por sí mismos, por lo que tienen que ser adquiridos a través de la alimentación.
Son especialmente necesarias en personas que se encuentran en edad de crecimiento como niños y adolescentes y también en mujeres embarazadas, ya que hacen posible la producción de células nuevas. Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos sobre las proteínas de la leche, sus tipos y características. La leche es una mezcla de proteínas, lípidos y glúcidos en un medio acuoso. Además contiene vitaminas y sales minerales. La cantidad de proteínas que contiene la leche es diferente según la especie de que se trate. En la leche de vaca aparecen de 3,5 gramos de proteínas por cada 100 mililitros y en la leche humana aparecen 1,10 gramos por cada 100 mililitros. Dentro de la leche existen varios tipos de proteína que tienen funciones especializadas. Mencionaremos las proteínas y luego pasaremos a explicarlas. Tenemos lo que es la caseína, la beta-lactoglobulina, la alfa-lactoalbumina, la lactoferrina, la lactoperoxidasa, las inmunoglobulinas y lo que es la lisozima. Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos sobre la caseína. La caseína es una fotoproteína que comprende varios tipos de moléculas que son alfa-caseína, la beta-caseína, la kappa-caseína y la gamma-caseína. Estas se encuentran presentes en la leche y en algunos de sus derivados, como productos fermentados como el yogur o el queso. En la leche de vaca es la proteína más abundante, constituyendo el 80% de sus proteínas. En la leche humana constituye alrededor de un 40% y no hay ni alfa ni gamma caseína. Tenemos después lo que es la beta-lactoglobulina. Esta es una proteína que no se encuentra en la leche humana, pero sí en la leche de vaca. Cuando se hierve la leche, esta proteína forma parte de la capa de nata que aparece en la superficie. Puede pasar a la leche humana a través de la leche de vaca ingerida en la dieta de la madre. Luego tenemos lo que es la alfa-lactoalbumina. Es una proteína que favorece la unión de la glucosa con la galactosa para la síntesis de la lactosa. Se encuentra tanto en la leche de vaca como en la humana. Forma parte de la capa de la nata que aparece en la superficie de la leche hervida. Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos ahora de la lactoferrina. La lactoferrina es una proteína de color rojo debido al hierro al que está unida. Tiene una importante función defensiva, antibacteriana y antifúngica, ya que altera la pared de los microorganismos causando su muerte y además fija el hierro del medio quitándoselo a estos, ya que carecen de él para su proliferación. Para hacer que también parece que esta proteína también actúa protegiendo a la glándula mamaria. En la leche de vaca es elevada en el calostro, pero luego desciende mucho. En la leche materna es especialmente elevada en el calostro, pero se mantiene a lo largo de toda la lactancia. Queríamos resaltar algunos puntos de la lactoferrina, ya que no solamente cumple funciones de protección, también cumple funciones dentro del organismo, como puede ser la formación de huesos, una función también antiinflamatoria, inmunoduladora, también una función de regulación de transcripción y también una cicatrización de heridas. Y también, como se mencionó antes, es una proteína transportadora de hierro, ya que se encarga de la absorción de hierro, la reducción de este mismo en microbios y de la inhibición de la formación de biopelícula. Luego hablaremos de lo que es la lactoperoxidasa. La lactoperoxidasa es una proteína casi inexistente en la leche humana, pero muy abundante en la saliva. También es muy abundante en la leche de vaca. Es una enzima con una función defensiva que en presencia de agua oxigenada procedente de los microorganismos producidos por otras enzimas, cataliza la formación de una serie de sustancias con gran poder antimicrobiano. Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos ahora de las inmunoglobulinas. Estas son proteínas que reconocen las estructuras extrañas al organismo, como las membranas de los microorganismos, y se unen a ellas permitiendo que sean destruidas por el sistema inmune. Son muy abundantes en el calostro y menos también en la leche. En los bebés, estas inmunoglobulinas no se absorben, sino que permanecen en el tubo digestivo para protegerlo frente a microorganismos patógenos. Por último tenemos a la lisozima. Esta es una proteína presente en la leche humana, pero ausente en la leche de vaca. Su función es disolver la pared de los microorganismos patógenos. Actúa además potenciando la acción de los leucocitos. La lisozima y la lactoferrina se potencian mutuamente en su acción contra los agentes infecciosos, y la lisozima se encuentra también en la clara del huevo. Siguiente diapositiva, por favor. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero a veces cuando van al gimnasio, los entrenadores que están en el gimnasio, siguiente diapositiva, por favor, les ofrecen lo que es suplementos para poder facilitar el crecimiento del músculo mientras tú haces los entrenamientos. Siguiente diapositiva, la diapositiva número 7. Estos entrenadores, al ofrecerte los suplementos, estos suplementos pueden estar hechos de los siguientes concentrados que vamos a mencionar en un rato. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí están.
Las proteínas de la leche se utilizan como ingredientes o suplementos, ya mencionados anteriormente. Estas proteínas o suplementos pueden ser proteínas de suero, que en inglés se les dice whey proteins, que se dividen en proteínas concentradas, aisladas o hidrolizadas, las caseínas o caseinatos y las proteínas de leche concentradas y aisladas. Existen tres tipos principales de proteínas de suero de leche y a continuación les vamos a presentar estos diferentes tipos de concentrados. El primero es el concentrado de proteína de suero. La cantidad de proteína en el concentrado de proteína de suero puede variar del 25 al 89%, pero lo vamos a dejar entre el 25 y el 30%, ya que esto varía dependiendo de la calidad, ¿no? O sea, de gama baja o de gama alta. Los suplementos de proteína de suero en polvo que se venden en tiendas de nutrición y salud, incluyendo el concentrado de proteína de suero en la etiqueta. Este tipo de proteínas de suero generalmente contienen un 80% de proteína y el resto del producto consiste en lactosa del 4 al 8% de grasa, del 4 al 8%, incluyendo lo que son grasas, minerales y humedad. Luego tenemos lo que es el aislado de proteína de suero. El aislado de proteína de suero es la forma más pura de proteína de suero disponible y contiene entre el 90 al 95% de proteína. Es una buena fuente de proteína para personas con intolerancia a la lactosa, ya que contiene poca o ninguna. Su costo suele ser ligeramente superior al concentrado de proteína de suero debido a la pureza y al mayor contenido de proteínas del producto. También son muy bajos en grasas. Por último tenemos lo que es la proteína hidrolizada de suero. Para el proceso de obtención de una proteína hidrolizada de suero, las cadenas de proteínas largas en la proteína de suero se han descompuesto en cadenas más cortas llamadas péptidos. Esto hace que este tipo de proteína sea más fácil de absorber por el cuerpo y puede reducir el potencial de reacciones alérgicas. Contiene entre un 80 y 90% de proteínas. Y la proteína hidrolizada se usa a menudo en fórmulas infantiles y en productos de nutrición médica y deportiva. Es importante mencionar que la hidrólisis no reduce la calidad nutricional de la proteína de suero. Ahora pasaremos a hablar sobre las proteínas del huevo y sus tipos y características. Las proteínas del huevo son una de las cualidades más destacadas de este delicioso alimento. Siempre se ha dicho que el huevo es uno de los alimentos más completos que existen en el mundo por su gran aporte tanto en micronutrientes como en macronutrientes. Se habla de las proteínas del huevo al mismo tiempo de que se destaca también que cuenta con una gran cantidad de nutrientes. Se recomienda consumir entre 2 y 3 raciones de alimentos proteicos cada día, por lo que se puede consumir con tranquilidad 3 o 4 raciones de huevos por semana, alternándose con carnes y pescados. Hablaremos ahora sobre el tema del huevo y la proteína de referencia. La yema es la parte que más nutrientes posee dentro del huevo y también menos proteínas. La que contiene más proteínas dentro del huevo en realidad es la clara. Combinadas forman un alimento saludable y que se recomienda consumir en todo tipo de dietas. Si tomamos como referencia un huevo de tamaño mediano, es decir, de categoría M, con entre 53 y 63 gramos de peso, para un adulto se recomendaría tomar 2 huevos diarios. Esto aportaría unos 6,4 gramos de proteínas por huevo. Las proteínas del huevo son consideradas como proteínas de referencia, ya que aportan todos los aminoácidos esenciales con su consumo. La calidad viene determinada en los alimentos por el valor biológico, que es el índice de la utilización de las proteínas adquiridas por el organismo. Ahora hablaremos de las proteínas del huevo vitales para el organismo. La clara del huevo tiene como componentes principales el agua, que supone más del 80% de su contenido, y las proteínas. La albumina es la más destacada. Se trata de una proteína sintetizada por el hígado que se encuentra en el plasma sanguíneo y es la más numerosa en la sangre. En la yema, un 50% es agua y la otra mitad lípidos y proteínas. Nuestro organismo las utiliza principalmente para crear nuevas proteínas que son vitales para el cuerpo, como en el caso de las responsables de construir tejidos, como se mencionó anteriormente, las proteínas esenciales y las no esenciales. Siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a las proteínas del cereal, tipos y características. Composición química de los cereales. Los granos contribuyen parte fundamental de la alimentación humana. Nos provee de sustancias indispensables para nuestra vida como los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales. Estos granos son clasificados como alimentos almidonosos, puesto que contienen más del 60% de almidón. Los polímeros de almidón conformados por unidad de glucosa hacen que los cereales se consideren como los principales aportadores de calorías o energías. El segundo grupo de compuestos más abundante en el grano son las proteínas localizadas en sus distintas partes anatómicas. Casi todos los cereales contienen alrededor de 8 a 16% de proteínas, como vamos a ver en una tabla posterior. Aproximadamente el 80% del grano está compuesto por carbohidratos, únicamente el 3 al 5%. De estos carbohidratos son estructurales, conformado por su fracción fibrosa. El almidón se almacena en gránulos dentro de las células. Ahora pasamos a una tabla que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva, en la que podremos apreciar la composición química más o menos proximal de los cereales
y podemos notar que la avena, el arroz y la cebada se caracterizan por su alto contenido en fibras debido a que poseen glumas. Y podemos ver también el porcentaje proteico de lo que es el trigo, el maíz, la cebada, el arroz, la avena, el centeno y el sorgo, diferenciado como les dije anteriormente, ya que estos varían entre 8 a 16% de proteínas dentro de sus compuestos. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Para terminar, daremos nuestras conclusiones referentes al tema. Y tenemos como conclusiones divididas entre los tres alimentos que hemos evaluado, ¿no? Según la leche, podemos decir que es importante conocer el porcentaje de proteínas que contiene la leche para así poder determinar qué funcionamiento puede tener dentro del organismo de los animales. Al tener conocimiento de las funciones que cumplen las proteínas de la leche en la estructura del organismo de los animales, podemos evitar que existan índices no muy elevados de desnutrición. La leche se considera un alimento de importancia muy alta para el ser humano y el resto de los mamíferos. El consumo adecuado de este producto ayuda al crecimiento y desarrollo del individuo en todos sus aspectos gracias a que los nutrientes contenidos en la leche cumplen funciones de todo tipo en el organismo. Ahora, referente a los cereales, podemos decir que los cereales son la base de muchos alimentos que comemos a diario. Tal es el caso del pan blanco integral, las pastas, los copos de cereales, las harinas, etcétera, etcétera, etcétera. En los alimentos mencionados anteriormente existe una gran diferencia calórica, y la misma viene dada por la cantidad de grasa de la bollería que se elaboraba. Fue para nosotros muy importante saber que los macros y micronutrientes que poseen los cereales, que poseen estos cereales para diferenciar su valor nutritivo y poder así tener una buena selección al consumirlos. Y por último tenemos que el huevo, ¿no? Tenemos el huevo, ya que la albumina que estaba dentro del huevo fue una de las primeras proteínas catalizadas en el laboratorio. Es la principal proteína en la clara del huevo, en la que representa alrededor del 50% o 55% del total de proteínas. La parte del huevo que más proteínas contiene es la clara, como se mencionó anteriormente. Y como dijimos, referente este punto de que aproximadamente posee 4 gramos de proteínas, ¿no? Es aproximado a lo que le dijimos de tomar un huevo de tamaño mediano, ¿no? En este caso sería un huevo de menor tamaño, ya que el huevo te podría dar una cantidad de proteínas desde 4 a 8 gramos. En cambio, la yema tiene menos cantidades de proteínas, también como se mencionó anteriormente, pero contiene nutrientes como el hierro, la vitamina A, D y E. Con esto finalizamos nuestra exposición. Esperemos que haya sido de su agrado y esperamos sus preguntas para poder responderlas. Bien, muchísimas gracias, Marcos. Ese fue nuestro cuarto tema de exposición. A continuación vamos a pasar sobre el quinto tema. Este tema es la reacción de Maillard en la elaboración del margen blanco o dulce de leche. En este caso, el expositor va a ser Cristian Alberto Conilla Custodio, a quien le voy a dar el pase para que pueda compartir su exposición. Les hablaré sobre la reacción de Maillard en la elaboración de manjar blanco o dulce de leche. El contenido de la exposición. Hablaré sobre lo que es la introducción, marco teórico, la parte experimental y las conclusiones. Con respecto a la introducción, el dulce de leche, también conocido como manjar blanco o cajeta, es un dulce tradicional de Sudamérica. Este producto recibe diferentes nombres según el país en el que se consume y presenta algunas variedades locales. Es ampliamente utilizado en postres como los alfajores, los helados, los pasteles o las tortas. En cuanto a la reacción de Maillard producida, podemos tomarlo como el responsable del color característico del dulce de leche. Esta reacción puede verificarse entre la lactosa y las proteínas de la leche, cuando se calienta la leche manteniendo la temperatura durante un cierto tiempo, y como consecuencia de un conjunto de reacciones no muy bien conocidas, agrupadas genéricamente bajo el nombre de reacción de Maillard. Se forman algunos compuestos pigmentados que oscurecen el medio. El marco teórico. Se entiende por dulce de leche el producto obtenido por la concentración y acción del calor o presión normal, o de lo que es la leche reconstituida. La leche reconstituida es el producto que se obtiene de agregar el agua potable con la leche o la leche en polvo. Los tipos de dulce de leche que tenemos, encontramos el dulce de leche semidescremado, el tipo argentino, el tipo de natillas, el dulce de leche con almidón, el dulce de leche en polvo y el dulce de leche sólido. Los requisitos para esta preparación contamos con 3. Consistencia, cremoso pastosa, sin cristales perceptibles sensorialmente.
La consistencia podrá ser más firme en el caso del dulce de leche para repostería o repostero. El color es un color castaño caramelado proveniente de la reacción de Maillard. El flavor, el sabor y olor, un dulce característico sin olores ni olores extraños. Los ingredientes para esta elaboración, obligatoriamente necesitamos la leche o la leche reconstituida. Ya mencionado que la leche reconstituida es la acción de sumarle el agua potable junto a la leche o leche en polvo. Sacarosa en un máximo de 30 kilogramos por cada 100 litros de leche. Opcionales tenemos lo que es la crema de leche de sólidos, el mono y los disacáridos, el almidón, el cacao, el chocolate, el coco, las almendras, el maní, frutas secas y cereales. Con respecto a la composición química, con respecto a la humedad, tenemos que tener un mínimo en porcentaje del 20%, un máximo de 30%, en lo que es la sacarosa, mínimo 37 y máximo 48, los sólidos de leche, mínimo 26 y máximo 30, lo que es la materia grasa, mínimo 2 y máximo 10%, en el caso de las proteínas, mínimo 8% y máximo 10%, en la lactosa, mínimo 6% y máximo 15%, y las cenizas, 1 como mínimo y 2 como máximo. Los aditivos y coadyuvantes de tecnología. Con respecto a los conservantes, tenemos el ácido sórbico como aditivo y sus sales como el sodio, potasio, calcio. Una concentración máxima en el producto final es lo que encontramos acá según los datos. Con respecto a los conservantes, tenemos la natamicina, la cual encontramos 1 miligramo por cada decímetro al cuadrado en superficie. Un texturizante, que es la lactosa de calcio, el lactato de calcio, el humectante como el sorbitol, un aromatizante como es el de vainilla, un colorante acaramelado, un estabilizante como el citrato de sodio y un espesante como la gelatina o la celulosa microtalina. Defectos básicos e importantes en la producción. ¿Qué pasa? Si nuestro producto tiene una cristalización de la sacarosa, las causas principales es la excesiva concentración de sólidos solubles, una superficie de evaporación amplia y mal protegida, ausencia de glucosa o un almacenado prolongado. Para poder solucionarlo, tenemos que evitar la disminución del contenido de humedad del producto, usar envases adecuados que conserven la humedad, no sobrepasar la proporción recomendada de azúcar y no tampoco sobrepasar los 3 meses de almacenado al medio ambiente. Si el producto presenta un defecto como lo que es la cristalización de la lactosa, azúcar de leche, las causas principales es la ausencia de glucosa, la poca humedad, el envase mal protegido y el enfriamiento lento después del punto final. Para solucionarlo tenemos que usar una proporción adecuada de glucosa, controlar el punto final y la hermeticidad de los envases. Si nuestro producto presenta fermentaciones, esta es una causa de la presencia de levaduras. La solución es esterilizar bien los envases y asegurar un cierre hermético. Si presenta mohos y bacterias, las causas principales es la excesiva humedad del manjar blanco y deficiencia de higiene del proceso. Para tener una solución, tenemos que asegurar el punto final del producto y practicar mejor la higiene del equipo. Si presenta grumos, la causa principal es la precipitación o coagulación en la proteína de la leche por la obtención de la agitación y lo solucionamos evitando el exceso de acidez de la leche o filtrando el manjar blanco con grumos. Si presenta lo que es la presencia de cineresis o yerasco de manjar blanco, esto es una causa de la excesiva humedad del manjar blanco, más del 35%. Para poder solucionarlo tenemos que controlar el punto final y la calidad de la leche. Si presenta un color excesivamente oscuro, la causa principal es la cocción, el excesivo tiempo de cocción de la leche con acidez muy baja. Para controlarlo o para dar una solución tenemos que controlar el tiempo de cocción y la acidez de la leche. Si presenta el manjar blanco un tipo gomoso, la causa principal es la acidez de leche demasiado baja o exceso del neutralizante, y para poder dar una solución tenemos que controlar la calidad de la leche y usar adecuadamente el bicarbonato. La reacción de Maillard. La reacción de Maillard es un conjunto de reacciones químicas producidas entre las proteínas y azúcares presentes en los alimentos cuando estos se calientan. Técnicamente, la reacción de Maillard es la agilicación no enzimática de las proteínas, es decir, una modificación proteínica que se produce por el cambio químico de los aminoácidos que lo constituyen. Así como en la tabla, acá podemos ver el proceso de este tipo de reacción. Encontramos 4 fases. Fase número 1. No existe producción de color. En esta fase se produce la unión entre los azúcares reductores y los aminoácidos. Posteriormente se les dará el nombre de retrostructuración de Amadori.
En lo que es la fase 2 existe la formación inicial de colores amarillos muy ligeros, así como la producción de olores algo desagradables. En esta fase se produce la deshidratación de azúcares, formándose los deshidroreductoras y tras eso sobreviene la fragmentación. En la fase número 3 se produce la formación de los conocidos pigmentos oscuros, que se denominan melanoidinas. El mecanismo implica la polimerización de muchos de los compuestos formados en la segunda fase. Por último, en la fase número 4 encontramos la degradación de Strecker, donde se forman los denominados aldehídos de Strecker, que son compuestos con bajo peso molecular, que se detectan fácilmente por el olfato. Los factores influyentes. Tenemos el tipo de hidrato de carbono, el tipo de aminoácido proteína, el tiempo y temperatura de cocción, el pH, actividad de agua, presencia de inhibidores. Tenemos dos reacciones de caramelización, una en medio ácido y otra en medio alcalino. La reacción de Maillard en el dulce de leche. La reacción de Maillard es la responsable del color característico del dulce de leche. En determinadas condiciones, la función aldehído de los azúcares reacciona con diversas sustancias nitrogenadas como el amoníaco, las aminas y los aminoácidos. Esta reacción puede verificarse entre la lactosa y las proteínas de la leche. Se clasifican en un estado inicial, incoloro, bajo temperatura, menores que 100 grados centígrados, poco tiempo, un estado intermedio donde se ve un color varía de incoloro a amarillento y un estado final que es altamente coloreado. Además, las reacciones son catalizadas por metales como el hierro y el cobre y por los fosfatos. El calentamiento las acelera considerablemente, como consecuencia de las mismas se verifican en el medio. Encontramos lo que es el descenso de pH, producción de CO2, producción de compuestos reductores, insolubilización de proteínas, coloración oscura y sabor a caramelo. Degradación de la lactosa por el calor. El calor produce degradación de la lactosa si los calefaccionados pura entre 110 grados centígrados y 130 grados centígrados pierde su agua de hidratación. Más allá de los 150 grados centígrados, un color amarillento, y hacia los 175 grados centígrados oscurece y se carameliza. Contamos con dos métodos, la siembra con cristales de lactosa y la hidrólisis de la lactosa. La línea de producción para la elaboración del manjar blanco. Empezamos con la resección. Una vez que la leche cruda es resectada, es sometida a pruebas organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas. Continuamos con la filtración. Antes de entrar al proceso de calentamiento, es necesario eliminar cualquier tipo de partículas visibles de la leche. En el proceso de la neutralización, si la leche presenta una acidez alta, se debe agregar el bicarbonato de sodio, lo cual permite un medio neutro de la leche. El calentamiento de concentración se usa como medio calefactor vapor, donde la leche es sometida a las temperaturas desde 70 grados centígrados hasta 103 grados centígrados con el fin de evaporar cierta cantidad de agua. Enfriamiento y envasado. Se recomienda un enfriado rápido para impedir la formación de cristales de la producción. Para este producto se utilizan envases de polietileno de alta densidad debido a la resistencia. En el almacenado se observa temperatura ambiente. Este producto se tiene que conservar en una temperatura ambiente en lugares frescos y libres de humedad. En el control de calidad, una vez almacenado el producto, pasa por un tiempo de cuarentena en el que es necesario realizar un análisis físico-químico, microbiológico y organoléptico. El etiquetado debe especificar sus componentes principales, asimismo debe llevar la notificación sanitaria, lo que garantiza que el producto está en óptimas condiciones. Los equipos para la producción del manjar de leche se utilizan equipos y herramientas de preferencia de acero inoxidable para proteger la inocuidad del alimento. Encontramos lo que es el refractómetro, la medición en grados Brix, el termómetro, balanza analítica, el filtro o malla de acero inoxidable. Y por último, en la elaboración encontramos la marmita a vapor y la máquina dosificadora. La parte experimental. Los materiales para poder realizarlo es la olla, los vasos, una cocina y balanzas. Los ingredientes indispensables, la leche fresca, la glucosa, el bicarbonato, el agua y el azúcar. En la parte experimental, en el procedimiento, tenemos dos partes. Primera parte, se disuelve 30 gramos de azúcar en 125 mililitros de leche fresca. Se deben calentar hasta que empiece el punto de ebullición. Disolvemos 0.5 gramos de bicarbonato en agua y agregamos a la leche cuando ésta esté hirviendo. Dejamos hervir y agregamos otros 125 mililitros de leche fresca con 2.5 gramos de glucosa. Mezclamos hasta poder ver cambios de coloración y la reducción de casi todo el líquido. Una vez que este haya reducido su volumen y cambiado de color, se procede a dejar enfriar durante unos minutos. En la segunda parte, se disuelve 30 gramos de azúcar en 125 mililitros de leche fresca, se deja calentar hasta que empiece el punto de ebullición, disolvemos 0.5 gramos de bicarbonato de agua y agregamos la leche cuando esté hirviendo. Dejamos hervir y agregamos otros 125 mililitros de leche fresca con 5 gramos de glucosa. Mezclamos hasta poder ver cambios de coloración. Una vez que se haya reducido el volumen y cambia el color, se procede a dejar enfriar durante unos minutos.
¿Qué se observó en estas dos partes? La única diferencia que encontramos entre la primera y la segunda parte es la cantidad de glucosa que se le agrega a la mezcla. En la parte final de los resultados podemos notar que hay una diferencia entre las consistencias, ya que la primera es más líquida, mientras que la segunda, la solución es más espesa. ¿Por qué hay alimentos que cambian de color? Esta reacción es la responsable de la oxidación o oscurecimiento de algunos alimentos, así como las papas fritas, el café o la cerveza. En este tipo de reacción se necesitan dos tipos de elementos fundamentales, el grupo amino y los azúcares reductores. Si se tienen estos dos elementos, siempre existirá la reacción de Maillard, el cual proporciona modificaciones en el alimento tales como el sabor, color, el olor y su calidad nutritiva. Las conclusiones. Llegamos a dos conclusiones. En el procedimiento, conclusión número 1, en el procesamiento industrial donde es una mayor producción, el equipo principal para la producción de manjar de leche es la marmita de acero inoxidable, la ISIS 304, ya que en ella se llevará a cabo toda la producción, la cual debe estar equipada con un sistema de agitación tipo ancla y trabajar con un caldero proporcionado, así un sistema de calefacción para el proceso del cual llevará incorporado un manómetro para regular la presión y temperatura a la que se desea trabajar. Por respecto a la marmita, esto se usa en lo que es una escala industrial muy grande. Si en caso no se contara con esto, se pueden utilizar otro tipo de herramientas. Conclusión número 2. También es importante destacar que en la producción a menor escala, es decir, para el consumo propio o venta de un pequeño negocio, tenemos que resaltar la utilización de utensilios de aceros inoxidables. Es muy probable que en el transcurso de la cocción se quiera repasar la leche con el azúcar, motivo por el cual se tiene que ir bajando el nivel de ingreso del combustible para evitar otros imprevistos. Las referencias de investigación. Eso es todo de la exposición. Muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, Cristian. Ahora pasamos con el último tema de exposición que hemos tenido preparado para este día, que es el sabor de la carne y la reacción de Maillard. Este tema de exposición estará a cargo de Gisela Lusquiños Guamaní, a quien le voy a dar el pase para que pueda continuar con la exposición. Ya, a ver. Buenas tardes, ingeniera, y buenas tardes, personas presentes. En el grupo de química orgánica, en el grupo constituido por Abregú, Barzola, Flores, Napanga, Ramos, Díaz, y quien les habla, Gisela Lusquiños, voy a exponer acerca del sabor de la carne y la reacción de Maillard. Ahora quisiera que todos presten atención a la siguiente imagen. Como vemos, se puede apreciar pequeños trozos de carne que están siendo cocinados. Pero ¿ustedes alguna vez se han preguntado el por qué? ¿El por qué surge esa coloración o esos pigmentos marrones en la parte externa de la carne? ¿O por qué tanto el sabor como el olor de la carne cambian de acuerdo a dónde se cocine? Bueno, esto es por distintas reacciones, lo cual evidencia cómo afecta la química en la cocina. Entonces, esto es debido a la reacción de Maillard. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué es la reacción de Maillard? La reacción de Maillard son reacciones químicas producidas entre las proteínas y los azúcares presentes en los alimentos cuando estos se calientan. De forma química sería llamada la glicación no enzimática de las proteínas, o como una especie de caramelización de los alimentos, haciendo que cambien su color. Pero no solamente sería responsable del cambio del color, sino también del cambio del sabor, dependiendo las diferentes formas de la cocción. Paralelamente a esto, se produce una reacción que otorga una coloración parda, que sería el pardeamiento, y un complejo de matices de sabores proveniente de múltiples compuestos. En la importancia, ¿por qué es importante saber acerca de la reacción de Maillard? Nos conviene explorar esta reacción, ya que es un proceso de transformación por la aplicación del calor en la que más sabor aporta en la cocina. Normalmente oímos que es necesario sellar un alimento, que es asarlo y que no se seque por dentro. Bueno, en el caso de la carne, al sellarla o exponerla a una fuente de calor, lo que se hace es iniciar con la reacción de Maillard. Y esto empieza con la desnaturalización de las proteínas que se encuentran en la superficie, las cuales se recombinan con los azúcares presentes en el momento de la cocción.
Esto implica tanto que cambie el color, el sabor y el aroma de la carne. Pero también se puede emplear en otra tecnología de alimentos, como lo es el tostado del café, los cereales, la fabricación del chocolate y hasta el horneado del pan. Pero en este caso, por ejemplo, en el asado de la carne se puede producir tanto los colores, los aromas y los flavores deseados. Parte de la reacción implica estas partes importantes como lo son los azúcares reductores, los aminoácidos y las proteínas. De parte de los azúcares reductores, contienen un grupo carbonilo intacto que reacciona como reductor con otras moléculas. Estos se definen como carbohidratos y se caracterizan porque en su estructura tienen el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. También se pueden clasificar como monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En este caso tenemos la glucosa, que es muy conocida por ser el azúcar en la sangre o de otra manera como fuente de energía. La glucosa también se puede encontrar en la savia de las plantas. De parte de la sacarosa, se encuentra mucho en lo que es la caña de azúcar. Sin embargo, también se puede encontrar en lo que son las plantas, como en las hojas o en los tallos. Y el almidón, que es conocido por estar presente en el maíz, en tubérculos como la papa, el arroz, y también se puede encontrar en otros alimentos, pero siempre va a depender de la proporción en que se encuentre. En las proteínas, al igual que las grasas y los hidratos de carbono, aquí que tienen una estructura compuesta por carbón, hidrógeno y oxígeno, aquí las proteínas tienen una estructura más compleja, por lo tanto están conformadas por átomos de sulfuro, de hierro y de fósforo. Las proteínas pueden venir de dos fuentes fundamentales, como lo son las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. En las proteínas de origen animal pueden ser de las carnes, pescado, aves, productos lácteos y huevos. Y de origen vegetal tenemos como champiñones, la soya, legumbres o algunos cereales. En los aminoácidos, estos son componentes esenciales de las proteínas que forman tejidos, enzimas y compuestos imprescindibles para el organismo, tales como la sangre, hormonas y anticuerpos. Existen alrededor de más de 20 aminoácidos que de distintas formas pueden formar lo que son las proteínas. Ahora tenemos los aminoácidos que son esenciales y los aminoácidos no esenciales. En el caso de la carne, están compuestas por un 40% de aminoácidos esenciales. En el pardeamiento sería un proceso por el cual los alimentos toman esa coloración marrón. Aquí tenemos lo que es el pardeamiento enzimático y el pardeamiento no enzimático. Esto puede influir en lo que es el aspecto físico, el color, o también puede influir en lo que es la consistencia de los alimentos. Entrando a la parte del pardeamiento enzimático. El pardeamiento enzimático es importante en alimentos ricos en fenoles, como lo son los vegetales y los mariscos, ya que cambian el sabor, el color y el valor nutricional. Ahora, esto ocurre por unas reacciones de oxidación, en donde una enzima llamada la polifenol oxidasa se encarga de oxidar a los fenoles que están en los alimentos. Al oxidarlos se obtienen derivados de compuestos como lo son las quinonas. Estas quinonas son incoloras, al igual que los fenoles, y al polimerizarse, que forman pequeñas cadenitas, van formando lo que es los polímeros melanoides. Y los polímeros melanoides son los encargados de darle esa coloración parda a los alimentos y de cambiar tanto el aroma como el sabor. Ahora, esto tiene un aspecto negativo, ya que puede reducir lo que es el valor nutricional de los alimentos. En este caso, ¿cómo puedo evitar lo que es el pardeamiento enzimático? Lo que se puede hacer es evitar el contacto con el oxígeno. También se puede reducir la temperatura o reducir el pH. En el caso de reducir el pH, lo que se puede usar es aplicar ácidos. Una buena opción para aplicar sería la vitamina C. O incluso se puede evitar la desnaturalización de las enzimas. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy a menudo vemos en la cocina que las mamás envían la fruta picada y al tornarse de color marrón lo que hacen es agregarle el zumo de limón. Entonces, esta sería una buena opción para evitar lo que es el pardeamiento enzimático. En lo que es el pardeamiento no enzimático, este ya sería un fenómeno de oscurecimiento de naturaleza química, donde se generan las melanoidinas mediante la reacción de Miller. Aquí ya lo que surge es la reacción de Miller y se generan las melanoidinas, las cuales serían las encargadas de esa coloración marrón en la parte exterior de los alimentos.
Esto va a depender mucho de cómo se emplee la temperatura o cómo la persona que lo cocine interactúe con la temperatura y el tiempo de cocción. Entonces, aquí también se puede ver afectado lo que es el valor nutricional. Sin embargo, se usa como algo beneficioso para dorar lo que son las carnes o el ornamiento del pan. La reacción de Maillard. Tenemos que los pigmentos dorados o los pigmentos marrones en los alimentos como las papas fritas, las carnes o el pan son debido a reacciones químicas, las cuales fueron descubiertas a inicio del siglo XX por el médico y químico francés Louis Camille Maillard, quien en el año 1916 descubrió de que estos pigmentos marrones y los polímeros surgen durante la pirólisis, que sería la degradación química por el calor, y que se liberan después de la reacción previa entre un grupo de aminoácidos y un grupo carbonilo de azúcares. Sin embargo, no es hasta 1953 donde se descubre más acerca de las complejas interacciones. Ahora tenemos las etapas de la reacción de Maillard. Como vemos, hay 3 etapas. En la primera no hay lo que es la producción de calor ni de color, ya que no empieza la reacción aquí. Aquí sería lo que involucra una condensación, que es la unión entre los azúcares y los aminoácidos. Y se obtiene una glucosamida que sufrirá la transposición de Amadori. Posterior a esto se da lo que es el color o las reacciones del dorado y el tostado. Siguiendo a la segunda etapa, aquí ya podemos ver en la carne, en la parte exterior, la formación inicial de pequeños colores amarillos muy ligeros o la producción de olores algo desagradables. Esto ocurre ya que hay o involucra lo que es una deshidratación y fragmentación de los azúcares, a la vez que involucra la degradación de los aminoácidos. En la etapa 2, lo que se puede ver también es el inicio del sabor en la carne. En la tercera etapa ya tenemos lo que son los pigmentos oscuros, que se denominan melanoidinas. Aquí ya ocurre lo que es el pardeamiento y se implica la polimerización de muchos compuestos que se formaron en la segunda fase. Aquí lo que se obtiene como resultado es el pardeamiento, el color, que sería el color, el sabor y el aroma característicos de la carne. Como vemos aquí, se puede observar lo que es un esquema general de la reacción de Maillard. Tenemos 3 etapas. Tenemos la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa final. Empezando por la etapa inicial sería la unión de los aminoácidos. Tenemos la aldosa y la cetosa en un pH óptimo de 6 a 8. Aquí lo que ocurre es la condensación de Maillard, que sería la condensación de los aminoácidos y los azúcares. Posterior a esto ocurre lo que es la reestructuración de la Amadori en un pH óptimo de 7, donde obtenemos lo que son la cetosamina y la aldosamina. Hay que resaltar de que en esta etapa inicial no hay la producción del color, ya que no empieza lo que es la reacción de Maillard. En la etapa intermedia, aquí tenemos la degradación de Strecker, que sería la oxidación de los aminoácidos. Aquí se producen esos colores amarillos y se produce ese olor desagradable. Esto es debido a que hay un desprendimiento de dióxido de carbono y de amoníaco. Aquí también se da por la descomposición de cetosaminas y se obtienen compuestos carbonilos muy reactivos, a la vez que compuestos que sirven para que en la siguiente etapa se dé el pardeamiento. Siguiendo a la etapa final, ocurre lo que son las polimerizaciones, obteniendo polímeros pardos, productos de escisión volátiles y olorosos. En esta etapa ya se obtiene el pardeamiento por las melanoidinas y también se obtiene el sabor y el olor característico. Alimentos en los que se presenta la reacción. Aquí podemos ver que por el pardeamiento no enzimático se generan los colores, sabores y aromas. En el caso de las galletas, en la parte exterior hay ese color tostado y también genera un sabor característico, o como el caramelo, como lo es en el toffee, también en la cerveza, en el café, o en este caso, la carne asada y las cebollas, al ser cocinada en una sartén, cuando se empiezan a oscurecer, sería un ejemplo del pardeamiento. Cabe resaltar de que esto también puede ocurrir en el color del dulce de la leche, ya que al calentar la leche con el azúcar se utiliza para darle ese color marrón en la parte exterior. Siguiendo con los factores que influyen en la reacción de Maillard. Esto se puede haber afectado tanto por el tipo de azúcar
que se utilice, o como el tipo de proteínas que obtenga, o como la temperatura, cómo se maneja la temperatura o el pH. Normalmente es mejor trabajar con un pH alcalino, para eso una recomendación sería el bicarbonato de sodio. A la vez que influye mucho la presencia de metales, tales como cobre o hierro, que favorecen a la reacción. Entrando a la carne, esta es una fuente importante de proteínas de alto valor biológico. Contiene vitamina B6 y B12, y en menor proporción lo que son vitamina E, ácido pantoténico y la biotina. Se sabe que la carne es una excelente fuente natural de hierro y de zinc, como por ejemplo se ve evidenciado en el color de la carne, como lo es la carne roja, como la ternera, que tiene alto contenido de hierro a diferencia de las carnes blancas. Ahora, entrando al contenido de los aminoácidos, como se puede observar aquí en el siguiente cuadro, hay diferentes cortes de carne y tenemos distintos aminoácidos. Aquí tenemos en total valina, leucina, en total son 8 aminoácidos esenciales presentes en los distintos cortes y cada uno se encuentra a una proporción distinta. Podemos resaltar que la leucina es buena para el mantenimiento y la construcción del tejido muscular, por lo cual sería clave para evitar el envejecimiento del organismo. Siguiendo con lo que son el contenido de proteínas, aquí tenemos los distintos cortes y tenemos la distinta proporción de proteínas, siendo mayor la del conejo y del corte magro, a diferencia de la panceta. Entonces, se preguntan por qué mostramos estos valores nutricionales. Al mostrar estos valores nutricionales, lo que se busca es que la persona que cocine el alimento, en este caso la carne, al utilizar lo que es la temperatura y el tiempo de cocción, no se vea afectado estos aminoácidos esenciales y que no se pierdan en el proceso. En el procedimiento experimental, aquí se ven involucrados los aminoácidos y se reducen los azúcares. Influye mucho cómo se interactúe con la temperatura. En la materia prima y los equipos tenemos que se utilizó la sal, el aceite, el trozo de carne, y en los equipos lo que es la sartén, la espátula para freír, y hay algo que debemos resaltar. El resultado de la carne siempre va a depender de que si se utiliza una cocina o una parrilla. Empezando con el procedimiento, tenemos la primera etapa, que es la etapa previa a la fritura de la carne. Aquí no hay ni existe la producción de calor, por lo tanto no inicia la reacción, tampoco hay la producción de color. En esta fase es donde los azúcares juntamente con los aminoácidos empiezan a unirse. Y como vemos, podemos observar tanto el color y el olor característico de la carne cruda. Entonces lo que hacemos aquí es tener listo el aceite caliente para poder iniciar con la segunda fase. Cabe resaltar de que la temperatura de Meyer solamente empieza si es que se emplea desde 130 o 140 grados centígrados. En la segunda etapa tenemos la etapa de la fritura y el inicio de la reacción de Meyer. Aquí la temperatura sí se emplea, que sería una temperatura aproximada de 130 grados centígrados, y el tiempo de cocción, que sería de 6 a 7 minutos. Entonces, como vemos en la figura, podemos observar que la carne toma esos colores amarillos ligeros y que empieza a desprender unos olores algo desagradables debido a la deshidratación de los azúcares y a la degradación de los aminoácidos. En la tercera etapa, llamada la etapa de fritura a una mayor temperatura. Como se ve en la imagen, ya hay un inicio de pardeamiento más, se ve un color más oscuro. Aquí lo que se hace es incrementar la temperatura a 160 grados centígrados y aumentar el tiempo de la cocción, que sería de 4 a 5 minutos más desde la etapa anterior. Aquí ya hay la producción de las melanoidinas, que eran las encargadas de ese color marrón, y se puede notar mediante el olfato un mejor olor de la carne, también el sabor. Por última etapa, tenemos la etapa final de la fritura en los trozos de carne. Aquí ya se puede, como vemos en la imagen, notar un color marrón más oscuro, por lo tanto se emplea una temperatura mucho mayor y un mayor tiempo de cocción. Aquí lo que ocurre es la degradación de Strecker, que sería la oxidación de los aminoácidos, dándole ese olor característico a las carnes a una mayor temperatura. Y como vemos, también ya ocurrió lo que es la reacción de Meyer. Como resultados, en la siguiente imagen podemos notar lo que son el pardeamiento, esas rayitas color marrones, esos colores dorados en la carne,
También se pudo notar lo que es el sabor y el olor característico, puede ser arrostizado o crujiente. Entonces aquí ya sabemos que ocurrió la reacción de Meyer y se puede evidenciar lo que es la reacción entre los aminoácidos, en este caso de la carne, la glicina, con los azúcares del mismo, produciendo compuestos químicos aromáticos. También la producción de lo que es la melanoidinas, que le dan ese color marrón característico. Incluso se puede decir que tuvo un porcentaje de agua, el cual se vio evaporado. De esta manera también podemos evidenciar de que hay otros compuestos orgánicos que afectan en lo que es la carne, el cual veremos a continuación. Entonces aquí vemos los principales compuestos responsables en la consistencia final de un trozo de carne cocinada. Tenemos lo que es el furano, la piracina, el tiofeno, el siringol y el guayacol. Empezando con el furano. Este es un compuesto orgánico que evidencia lo que es el olor, en el sentido del olor del caramelo en la carne. Sin embargo, no podemos confundir esto con la caramelización, que sería la oxidación del azúcar, ya que también se puede aplicar en lo que son los alimentos. En la piracina, este compuesto orgánico lo que evidencia es el sabor arrostizado y crujiente en la carne. Esta cocción se da a una mayor temperatura y se puede evidenciar en la consistencia crujiente en las diferentes etapas. Por parte del compuesto tiofeno, se puede evidenciar lo que es la formación o se puede disgustar la carne ya que presenta sales como el cobre y el hierro y le otorga un sabor lo que es a carne rostizada. Ahora, antes de explicar los siguientes dos compuestos, como lo mencioné anteriormente, influye mucho de dónde se cocine, si es que es en una parrilla o en una cocina normal. En caso que sea una parrilla, se ve influenciado los dos compuestos orgánicos como lo es el siringol y el guayacol. En el caso del siringol, este compuesto nos permite, mediante el sentido del olfato, ese olor ahumado que se logra en la fritura de la carne solamente en una parrilla. En el caso del compuesto guayacol, este compuesto orgánico nos permite determinar a través del sentido del gusto un sabor a carne ahumada que también solo se consigue mediante la parrilla. En recomendaciones, lo que se puede decir es que los alimentos que se hacen a la plancha pueden trozarse o hacerse en piezas pequeñas. En cambio, en un horno se pueden poner unas piezas más grandes y trocear. Lo que se puede hacer para acelerar la reacción es emplear soluciones de azúcares, como lo es un ejemplo la receta del pato laqueado al estilo Pekín, que es muy famoso en China, el cual se recubre durante varios días con una capa de miel. De manera inversa, los alimentos con azúcares o almidón pueden rociarse con una solución de proteínas hidrolizadas, como por ejemplo la salsa de soya, que acelera la aparición del color dorado. Ahora también vemos que al momento de cocinar los alimentos o la carne, en la parte interior hay un porcentaje de humedad, por lo que si se aplica una temperatura, por ejemplo, de 130 grados centígrados, puede que no llegue a la parte interior de la carne. Entonces, ¿cómo se evidencia esto? Esto se evidencia de manera que la parte externa es donde más se sienten los sabores y el olor. Lo que podemos hacer es trocear o despedazar la carne en partes pequeñas, de manera que se cocine todo de manera igual. En virtud de lo aprendido, podemos ver de que la reacción de Meyer es un punto clave que a menudo no se conoce cuando se da la fritura en algunos alimentos, ya que influyen parámetros como lo es la temperatura o el tiempo de cocción, y que mediante la reacción de Meyer se puede explicar el por qué mediante las características de manera sensorial. Ahora, la carne puede llevarse a cabo a temperaturas elevadas con el pasar del tiempo, y ahí es donde se produce lo que es la pirólisis, que sería la degradación química por el calor, haciendo de que el resultado dependa mucho si se realiza en una cocina o en una parrilla. También hay que resaltar de que la reacción de Meyer ocurre encima de los 130 o 140 grados centígrados. Y que si la cocción de la carne se da en un medio como la parrilla, se pueden obtener un olor y un sabor distinto a que si se hace en la cocina. Tal es el ejemplo de que los di como los compuestos orgánicos, cómo influyen en el momento en que se hace. Ahora podemos ver que la reacción de Meyer es un ejemplo claro de cómo la química influye en la cocina. Por lo tanto, va a depender mucho si la persona que lo realiza sabe cómo manejarla y sabe cómo
manejar lo que es la temperatura y el tiempo de cocción. De acuerdo a cómo quiera manejar esto, va a obtener el resultado que requiera. En este caso sería unos pigmentos o unos pigmentos marrones o dorados en la parte exterior y un sabor y un olor característico y exquisito. Aquí podemos ver lo que son las referencias bibliográficas. Como podemos ver, solo hay 2, sin embargo se utilizaron muchas más, pero estas fueron sacadas de PDFs, de páginas de internet, de revistas e incluso libros. Todo esto conllevó a la siguiente investigación presentada. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Gisela, por tu exposición. Estos son los 6 temas que hemos tratado el día de hoy, que es nuestro segundo día de exposiciones de nuestra proyección social para ustedes, si es que tienen algún tipo de negocio propio, si es que son estudiantes o egresaron de algún tipo de facultad que interviene en lo que es industria alimentaria, y otros temas que sean similares. Y esperamos que hayan captado su interés en ver cómo las diferentes reacciones se producen en los alimentos que nosotros podemos preparar para nuestro negocio propio, para nuestro trabajo o inclusive en nuestro día a día, como es el último tema que hemos tratado, que es la carne. Es algo que nosotros podemos consumir eh, durante la semana. Y por mi parte, y a nombre del quinto ciclo A, les doy mis agradecimientos por su participación. Y a continuación le voy a brindar el pase a la ingeniera Leslie, quien continuará con la finalización de esta proyección social. Muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, Hugo, felicitarte y asimismo a cada uno de tus compañeros por las diferentes ponencias y asimismo también a todo el público asistente que el día de hoy está participando en estas conferencias que están brindando nuestros estudiantes del quinto ciclo A de la Facultad de Ingeniería Química en la asignatura de Química Orgánica, y que la intención ha sido justamente a través de esta proyección social dar a conocer pues las diferentes composición que tienen algunos alimentos y sobre todo las bondades y que repercute en el beneficio de nuestra salud el consumo de estos alimentos, así como también la importancia de conocer qué son los aminoácidos y las proteínas, ¿no? Para poder consumirla y saber sobre todo en cuánto nos va a beneficiar en nuestra salud y en nuestro organismo. Y también, pues, las reacciones que se dan en el procesamiento de alimentos, ¿no? Como ustedes ya muy bien han podido escucharlos, ¿no? Este tipo de reacción, cuando se mezclan una serie de ingredientes en el momento del procesamiento de alimentos, luego llegamos a un producto final, pero en el transcurso en que se van mezclando cada uno de estos ingredientes, se van produciendo una serie de reacciones químicas, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos querido hoy día contribuir a sus conocimientos, porque sabemos de que muchos de ustedes están en el rubro de la preparación de alimentos, de tecnologías alimentarias, algunos estudiantes de gastronomía, y hemos querido justamente ofrecer esto, ¿no? Ofrecer mayores conocimientos y sobre todo un intercambio también de saberes, como parte fundamental que tienen nuestros estudiantes de proyección a la comunidad, el dar a conocer los conocimientos adquiridos en las aulas para de esta manera contribuir, en este caso, a cada uno de ustedes, a que pues tengan los conocimientos necesarios que cuando ustedes estén procesando los alimentos, conozcan que se han desarrollado una serie de reacciones químicas para llegar a ese producto final. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud que tengan que hacer. Les hemos pedido que cada uno de ustedes coloquen sus nombres, sus apellidos y su número de celular para hacerles llegar también una constancia de participación a nombre de nuestra Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. No sé si hubiera alguna pregunta que hacer. Bueno, pues al no haber ninguna pregunta, nos sentimos satisfechos porque ustedes pues han escuchado a cada uno de ellos y, se supone que han comprendido cada una de las exposiciones y los conocimientos nuevos que quizás sean para algunos de ustedes y otros fortalecer los ya adquiridos.
Y de esta manera, pues, nos despedimos. Gracias por su atención. Gracias por haber participado y vamos a seguir en comunicación para de esta manera entregarles también a cada uno de los asistentes su constancia de participación. Muchas gracias a nombre, ¿no?, de nuestra Facultad de Ingeniería Química y de nuestra querida Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, licenciada recientemente y donde uno de sus fines justamente es la proyección social. Y aquí estamos y estaremos pues en otras más actividades para dar a conocer todo lo que los conocimientos que se van adquiriendo en las aulas, darlos a conocer a ustedes. Tengan un bendecido día. Muchas gracias por su participación. Bendiciones. Gracias.